8:06. Señores, está con nosotros el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a conversar con el doctor Castillo Pantaleón. Después entonces continuamos con los comentarios en el Sol claro que de la mañana. Entonces, desde luego que si está aquí, está para tratar con nosotros el tema que está en debate en la sociedad dominicana y que lo vamos a debatir escuchando siempre todos los sectores del país. El tema de la decisión de la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Entonces, vamos a empezar porque usted nos dé su visión sobre esta decisión y en ese mismo orden entonces vienen las preguntas. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista jurídico, la sentencia del Constitucional no tiene un precedente comparable en cuanto al rigor y profundidad con el que fue abordado el tema desde el punto de vista general a propósito de un caso particular, porque la sentencia está plena de referencias jurisprudenciales de derecho constitucional comparado, de justicia constitucional comparada, de precedentes de jurisprudencia en materia de derechos humanos, de referencias doctrinales y de reflexiones que la convierten en una pieza de obligado estudio, no solamente en el campo de la materia constitucional, sino en muchas otras, en materia de estado civil de las personas, en materias de derechos políticos. Es decir, en sentido general, la sentencia, que es muy larga, una sentencia de más de 100 páginas. 147. No, tiene 100 páginas la sentencia y 49 de los votos disidentes. 147 dice el PDF. Es un vaciado, hicieron un vaciado. Pero es que la sentencia en sí 100. Y la sentencia 100 y 49 las argumentaciones de los disidentes. Los dos votos disidentes de las dos magistradas. Entonces, desde ese punto de vista, la sentencia también tiene muchas referencias de carácter histórico porque hace un recuento de historia constitucional sobre el punto que trataba, que era el punto de la interpretación de los límites del derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento, el cual, de acuerdo al texto constitucional, de manera continua, desde el año 1929, le es vedado a las personas hijas de extranjeros en tránsito. Desde ese punto de vista de la interpretación del tema tránsito, la sentencia, como señalé, hace una cantidad de recuento de precedentes de interpretación, porque había también una línea muy coherente de interpretación en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, tanto en atribuciones de casación como en atribuciones constitucionales, por el tiempo que tuvo la Suprema Corte de Justicia las atribuciones para el conocimiento de acciones directas en constitucionalidad. Es decir, antes de que tuviéramos Tribunal Constitucional, luego de la reforma de 1994, la Suprema Corte de Justicia tenía el rango de Tribunal Constitucional. Y había tenido, por lo tanto, esa Corte durante décadas la oportunidad de pronunciarse en una y otra materia, en materia de casación, y luego que se introdujo el control concentrado en función del Tribunal Constitucional. La interpretación, por tanto, no es novedosa en ese punto, y ratifica esa línea de interpretación. Obviamente, la referencia a otras interpretaciones similares en jurisdicciones constitucionales y jurisdicciones contencioso-administrativas de otros países como España, de países como Colombia, de países como Chile, que vedan también el derecho a la nacionalidad por simple nacimiento cuando la persona es procreada por padres a quienes no le corresponde otorgar ese beneficio de la nacionalidad por el lugar de nacimiento. Pues ha levantado de buenas a primeras un avispero que yo como abogado yo no alcanzo a entender, porque ese es un tema que ya hacía rato que estaba definido, mucho tiempo, y ahora incluso se llega a hablar de retroactividad en la interpretación cuando esto siempre fue así.
Y pues es una verdadera pena. ¿Qué siempre fue así, Juan Miguel? Desde el año 1929, Eury, el texto constitucional dominicano de manera invariable y continua ha vedado el derecho a la nacionalidad por simple ius solis a los hijos de extranjeros en tránsito. Es decir, siempre ha sido así. Pero no a los ilegales. Porque lo que se está, excusa para que ubiquemos, lo que se está planteando no es es la definición de tránsito, que no se comparte, que tránsito sea una gente que tenga 30, 40 años. Lo que la Constitución no tenía antes del 2010 era lo de ilegales. Eso, estás partiendo de una premisa falsa. Ok. Es decir, eso es lo que se si tú construyes un razonamiento... Y las dos magistradas que tuvieron el voto diciente, eso es lo que plantea. Bueno, obviamente solamente hay que comparar la profundidad de la sentencia suscrita por los 11 jueces y el contenido de los razonamientos de los votos disidentes. Se vale por eso mismo, no tengo que agregar una sola consideración más. Usted lo lee, usted lo compara y saca sus propias conclusiones. Pero podemos aclararlo un poco más, porque al igual que Eury, hay un grupo que piensa eso. O sea, incluso 4 juristas de la categoría de Eduardo Jorge Prat, Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta y Ricardo Rojas asumen esos planteamientos como válidos. Sí, el punto es el siguiente. En primer lugar, todo lo que nosotros estamos expresando y lo que cualquier abogado puede expresar, independientemente de la calidad o capacidad que su trayectoria de vida le sustente, como peso, ¿verdad? Como vamos a decir, como evidencia del dominio en determinada materia, no es más que una simple opinión ya. Es decir, la opinión autorizada sobre la interpretación de los alcances de un texto constitucional no lo tenemos ni Juan Miguel Castillo Pantaleón, ni, con todo el respeto, Eury Cabral, ni ninguna de los comunicadores. Por más experiencia que tú tengas, Eury, o tenga todo el que esté en esta mesa, nosotros lo que llamamos ya son opiniones. Nuestro parecer. A mí me parece que eso no es así. Desde el punto de vista del debate jurídico, el debate jurídico desapareció ya. ¿Por qué? Porque el órgano que tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de un término constitucional es el Tribunal Constitucional. Claro, Juan Miguel, no quiere decir, pero escúchame, lo que quiere decir que el tribunal haya dado eso no quiere decir que no cuestionemos, porque ellos no son perfectos. Pero es una opinión. O sea, ¿por qué lo estamos cuestionando? Porque mucha gente entiende que aunque es verdad que es el último pero aspecto, las reglas del juego son esas, Eury. La ley no se hizo para que te guste o no. Pero el tribunal puede echar para atrás la ley se hizo para aplicarla. O sea, no te puede gustar la ley. No, pero Juan Miguel, la pregunta es la siguiente. Si el tribunal toma una decisión, es verdad, el último, nadie puede apelarla. Empieza una discusión en la sociedad que le hace ver a los jueces que ellos estaban equivocados. Ellos pueden tomar una decisión echándola para atrás. Atención. ¿Qué es lo que se está buscando? Tanto la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, como la propia Constitución, señalan que los precedentes del tribunal son inapelables, obligatorios, vinculantes. Una vez sobre determinada materia, el tribunal ha dado una interpretación de acuerdo a la propia ley que regula su funcionamiento. Hasta el propio Tribunal Constitucional está ligado a ello. Y esa es una de las consecuencias de lo que en materia de seguridad jurídica se llama la cosa juzgada. Aquí hay muchísima gente hablando de muchísimos aspectos. Se van a quemar en el infierno todos esos jueces. O sea, según poner la condición humana por debajo de la condición nacional, que van para el infierno. Eury, yo creo que es bueno aclararlo, porque hasta por el analfabeto, propio presidente Danilo Medina hablaba, o sea, ponía en duda lo de la retroactividad, o sea, hasta qué punto el tribunal planteaba eso, que él decía, la propia Constitución dice no hay retroactividad a menos que sea para beneficio de la persona. Entonces la pregunta es, usted dice claramente desde la Constitución del 29 queda establecido que no le corresponde la nacionalidad dominicana a hijos de extranjeros ilegales en tránsito. Entonces, la pregunta que hacía Eury, que es bueno recordar en qué se basó el tribunal para argumentar eso. ¿Se puede considerar tránsito una persona con 20, 30, 40 años en el país? En primer lugar, vuelvo y repito, el Tribunal Constitucional no ha dado una interpretación nueva, Eury. Eso es algo que ustedes tienen. Vaya, usted puede desconocer, porque nadie está obligado a ser un especialista en derecho, de un historiador del derecho. O sea, y la opinión es libre, porque esa es una de las mayores y extraordinarias características de la democracia, la libertad de expresión. Cada cual opina, hay una libertad de conciencia. A usted puede que una cosa le guste o no le guste, y es su derecho que no le guste. Pero desde el punto de vista de las reglas,
aunque no nos guste, hubo un consenso general para establecer quién tiene la última palabra sobre determinada materia. Por lo mismo que se ha decidido que sean terceros imparciales en un sistema de justicia, un juez que no forma parte del conflicto en que se debate un asunto, quien tenga la última palabra. Esa es la regla del juego. Si nosotros deslegitimamos eso, nosotros estamos socavando el Estado de Derecho. Entonces, por eso le estoy diciendo que nosotros no debemos perder de vista que esto es un ejercicio de opinión. Pero la interpretación formal y oficial de qué es lo que se entiende por persona en tránsito, quien lo da, somos órganos creados para eso. Entonces, tenemos que partir de ahí, porque si no, entonces no vamos a tener nunca una discusión o una conversación civilizada, porque estamos socavando el sistema, y eso no lo podemos de ninguna manera, no podemos incurrir en ese error. Juan Miguel, la discusión está, entonces, ¿sabes por qué? La discusión está, y tú estás aquí por eso, y nosotros hemos traído mucha gente por eso, y vamos a seguir trayendo, porque aunque ya lo decidió el Tribunal Constitucional, un sector importante de la sociedad dominicana entiende que el tribunal no actuó correctamente como debe ser, apegado a la norma jurídica. Es una opinión, porque vuelvo y te repito. Lo que yo te digo, cuando yo te hago la pregunta es para que tú me expliques el punto de vista de tu criterio, si eso es correcto o no, porque yo entiendo, estos jueces entienden, dos magistrados del mismo tribunal entienden que la decisión no es correcta. Buscamos luz contigo, no descartes el debate. No es porque yo opino. Yo lo que estoy diciendo y afirmando y señalando es que esa línea de interpretación del Tribunal Constitucional reitera el mismo criterio que desde el año 1929, tanto en materia de casación como en materia constitucional, había sido interpretado en la misma dirección. Es decir, el Tribunal Constitucional no ha dicho nada nuevo, que se entiende que persona en tránsito es todo aquel extranjero que no está dotado de una residencia legal. No importa el tiempo. La residencia no es un concepto jurídico de facto. ¿Dónde es tu residencia? Bueno, refiriéndose a su casa. Eso en el habla coloquial, la gente utiliza la palabra residencia, pero en términos jurídicos, los alcances de residencia es una categoría migratoria que está definida en las leyes migratorias. O sea, si no estás con tu documento legal, estás en tránsito, no importa el tiempo. Exactamente. Y ese concepto... Pero eso contradice el jus soli. No, pero... Lo contradice. No, pero eso es una opinión tuya, pero no es así. Pero usted está dando su opinión, pues yo no puedo dar la mía. Okay. Porque a diferencia de una cosa y otra, el sustento de lo que yo le estoy diciendo está en la ley. Atención. Redefinimos el concepto de jus soli aquí nosotros. Nosotros redefinimos el concepto de jus soli. ¿Cuál es el tema? Estamos discutiendo, tratando de alcanzar la verdad o acercarnos a ella. Si antes de usted analizar algo, ya usted afirma una cosa, la que sea, a lo mejor es correcta, pero usted la afirma, usted parte de un prejuicio, porque así que se construye lo que le llaman en filosofía un sofisma. Es decir, usted afirma una premisa y la demostración gira no alrededor de averiguar si la premisa es cierta o falsa, sino partiendo de que es una verdad. Jus soli dice que el que nace en un país es nacional. No, pero oye, en Estados Unidos no importa la condición migratoria de quien sea, nació en Estados Unidos. ¿En dónde? En Estados Unidos. Entonces, aquí lo que todo el mundo entiende, hasta la Constitución del 2010, que por eso tuvieron que poner... No, de todo el mundo no. Pero déjame decir, nosotros, del lado de nosotros. Exactamente. Tú vas a afirmar que... Tú empezaste bien ahorita. Todo el mundo no, por favor. No, todo el mundo, estoy hablando de este lado, lo que defendemos esta posición. Entendemos que se tuvo que poner en la Constitución del 2010, decir, también su condición migratoria, porque antes no estaba. Eso es lo que nosotros entendemos, y lo dicen las dos juezas que son miembros de ese tribunal. Atención. Sería importante esto que plantea Eury. Aclararlo. Yo creo lo que plantea Eury es lo siguiente, fíjate. Si bien es cierto, y en la propia sentencia tú tienes casos muy similares de personas que fueron alegando ante Colombia, que fueron alegando en Chile, que fueron alegando en España, que por los años que tenían, ya tenían derechos adquiridos, y resulta que se han producido decisiones similares a la tomada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Como si desde el 29 tenemos el concepto de tránsito, y el tránsito implica la residencia ilegal, ¿por qué se añade? Sería importante por qué se añade de manera específica la condición de ilegalidad a partir de la Constitución del 2010. Sería bueno precisar eso. En primer lugar, recordemos que el concepto de persona en tránsito es introducido en la reforma constitucional del año 1929. Al menos podemos estar de acuerdo en eso. Sí, eso es un hecho histórico cierto. Sí. Claro. Las actas y que después de ahí no ha desaparecido. Y que nunca no ha desaparecido. Eso es un hecho cierto. Eso no está sujeto a opinión. Es un hecho.
¿Es cierto o no es cierto que la jurisprudencia de la Corte de Casación, cuando se sometían a su escrutinio casos de casación en múltiples materias, civil, laboral, sobre los alcances del artículo 16 del Código Civil, qué persona se entiende como transeúnte? Porque eso está en el Código Civil de la época de Napoleón Bonaparte. Eso no es una opinión, eso es un hecho. Claramente había interpretado que se entendía como persona en tránsito o transeúnte toda aquella persona que no había sido autorizado por el gobierno a permanecer de manera indefinida en el territorio nacional. Es decir, eso no es una opinión, Eury. Eso es un hecho. La jurisprudencia en materia de casación era constante. Obviamente, cuando usted busca en los índices de recopilaciones jurisprudenciales, en las múltiples que se han publicado, por ejemplo, las recopilaciones del maestro Manuel Vergés Chupani, del magistrado, el ex magistrado Manuel Machado, todas estas compilaciones de jurisprudencia, usted no puede buscar tránsito, en la T de tránsito. Tiene que buscar esa jurisprudencia, esa referencia, en materia de judicatum solvens. ¿Por qué? Porque era a propósito de esa situación, porque el extranjero que no es residente permanente en determinadas materias, si va a demandar a un dominicano, tiene que prestar fianza. Es decir, entonces, bueno, ¿quién es o no es una persona residente aquí? ¿Cómo lo vamos a determinar? Entonces, a propósito de esos incidentes, es que hay muchísima jurisprudencia en donde la Suprema Corte de Justicia había afirmado que cuando nos referimos al extranjero en tránsito o transeúnte, nos referimos a toda persona que no ha fijado de manera legal su residencia de forma permanente en el territorio nacional. En materia constitucional, atención, en el año 2005, por primera vez, la Suprema Corte de Justicia es apoderada de este asunto. A propósito de, y ahí voy a responder la inquietud de Julio, a propósito de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Migración. Contra la Ley General de Migración, la Ley 28504, que claramente al establecer las categorías y subcategorías migratorias establece que al cambiar la nomenclatura, antes se llamaban inmigrantes y no inmigrantes y ahora se llaman residentes y no residentes, es decir, hubo un cambio en cuanto a la terminología, y aclaraba que las subcategorías de las personas no residentes son las llamadas en el texto constitucional personas en tránsito, y lo que hace el legislador es armonizar, porque la ley de migración no habla de tránsito, habla de residente y de no residente, armonizar todo lo que la jurisprudencia de interpretación del alcance de esos términos había ya establecido. Y entonces cuando el Tribunal Constitucional, que es apoderado de esta acción por estos mismos grupos que permanentemente, y que son financiados para ello, acusan a la República Dominicana en un claro objetivo de que República Dominicana, sus normas, sus instituciones, dirijan una política de absorción de la mayor cantidad posible de población haitiana, porque esa es realmente la motivación de todo esto que está aconteciendo, le dice a los accionantes de esa acción de constitucionalidad: primero, la función del legislador es legislar, porque eso define, esa función, su existencia. O sea, los legisladores no están para dictar sentencias ni para administrar las cosas públicas, están para legislar. Y precisamente en ejercicio de esa función, un legislador es quien determina los alcances, e incluso hasta en una ley puede determinarse qué es lo que significa cada término, es decir, el vocabulario, precisarlo para desambiguar cualquier interpretación. Hoy, por ejemplo, prohibieron la juca. El Tribunal Constitucional, entonces, cuando le llega esta acción de constitucionalidad, ¿qué hace? Una amplia y profunda reflexión, no solamente alrededor de la función del legislador, sino también en el sentido de interpretar que cuando lo que hace la ley de migración al definir que los no residentes son personas en tránsito, está precisando terminológicamente y armonizando con lo que ha sido toda la línea de interpretación constitucional y legal anterior. Y en relación a la interpretación del legislador. Claro, y entiende que es consona con la interpretación de la palabra tránsito, es decir, que cuando se hace la especificidad, no se está ni cambiando, sino especificando, dándole el sentido unívoco, es decir, que no hay más interpretaciones. ¿Qué hace el constituyente de nuevo en el año 2010? Que de nuevo reitera el tránsito y repite lo mismo que había dicho la justicia constitucional y precisa que en relación con una persona que está fuera de la ley,
también es considerado una persona en tránsito, que es lo que había dicho toda la jurisprudencia anterior. Es decir, que la situación no es nueva, muy por el contrario. La afirmación de decir que es nueva no tiene ningún tipo de evidencia. De hecho, tú tienes que echar por el suelo, en un zafacón, toda esta larga historia jurisprudencial y legal anterior, y de justicia constitucional, Eury. Entonces, yo te estoy diciendo algo que está basado en datos ciertos, no en una opinión, es que te estoy haciendo un recuento de lo que ha acontecido. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, doctor en Derechos Fundamentales, graduado en España. Un colega suyo y amigo nuestro, el doctor Vinicito Castillo Semán, me pide que usted le regale un minuto para hacer un aporte con relación a algo que usted acaba de decir. Adelante, Vinicito. Sí, para robustecer a la exposición magnífica de Juan Miguel, hay un punto que es clave también en defensa del Tribunal Constitucional. Tú me recuerdas la Inquisición a mí. El artículo 277, oye, José Larú, mi amigo, que es muy estudioso de la Constitución, en el 277 establece de manera clara y precisa de que el nuevo Tribunal Constitucional creado en el 2010 no podrá examinar ni revisar las sentencias con autoridad irrevocable con la autoridad de la cosa juzgada, y especialmente aquellas que hayan sido conocidas por el control de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando el Tribunal Constitucional se va a referir a la vieja Constitución, tiene obligatoriamente que llevarse del precedente constitucional establecido en el 2005, donde esta misma discusión sobre el tránsito y la ilegalidad se dio, y donde los grupos que perdieron se resistieron a aceptar esa interpretación. Porque el problema es que tenemos 30 años oyendo el respeto a la institucionalidad, el respeto a los poderes públicos, el respeto a los órganos máximos del Estado institucionales, pero cuando son contrarios a lo que nosotros cada uno entendemos, entonces nos rebelamos ante ellos. El Tribunal Constitucional, con respecto al 277, no podía hacer más nada al examinar la Constitución anterior, que no era exactamente ratificar ese criterio ya de la Suprema Corte de Justicia anterior en su labor concentrada de Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay algo que sería importante antes de que finalicemos. Juan Miguel Castillo Pantaleón, la posibilidad, aún con todas estas razones jurídicas, constitucionales, históricas, de que la República Dominicana sea de nuevo condenada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué representaría eso para la República Dominicana? Mira, hace un tiempo el tema de la nacionalidad venía ocupando mucho espacio, mucha saliva y mucho aire en las discusiones, porque República Dominicana tiene una realidad dramática, atención, que no se parece a nada en el mundo. La situación de la isla de Santo Domingo es única en el mundo. En el mundo solo existen 3 islas que estén compuestas, o su espacio insular, ocupado por estados distintos. Es el caso, por ejemplo, de Chipre, que tiene una partecita de apenas 40 kilómetros cuadrados que por la fuerza fue ocupada por Turquía. Eso no lo reconoce nadie. La comunidad internacional no lo reconoce solamente Turquía. Estaba Timor, que incluso fue invadida por Indonesia y tuvo que desocuparla. Está la isla de Irlanda. Hola, Melton, ¿cómo estás? Está la isla de Irlanda, que una parte de ella es parte de Gran Bretaña. Pero a diferencia de estos 3 ejemplos, tenemos el caso de Isla Grande, compartida por Chile y Argentina, pero no hay 2 estados allí. No hay 2 estados insulares. Estoy hablando estrictamente una isla, circunscritos en una isla. Sí. A diferencia de estos ejemplos, efectivamente la República Dominicana, o lo de San Martín también, está el caso de San Martín. Pero de 2 potencias coloniales distintas, no es el caso tampoco. Exactamente. Es decir, naciones estrictamente insulares, estados estrictamente insulares, que comparten solamente el territorio de una isla como único territorio nacional, es la isla de Santo Domingo. Esa es una realidad. Y hay una situación de catástrofe en la mitad de esa isla. Es una nación que desde su origen
no ha logrado encontrar el norte para la búsqueda de construir una vida digna para sus habitantes. O sea, toda la historia de Haití es una historia de inestabilidad, de golpes de Estado, de gobiernos corruptos. Tiene la tasa de natalidad más alta de todo el continente. No lo digo yo, lo dicen las cifras de los organismos internacionales. Con la más alta tasa de analfabetismo, morbilidad. Hay enfermedades en Haití que ya fueron erradicadas en muchísimas partes del mundo. VIH. Es decir, todos los índices nos muestran un estado inviable, incluso porque su territorio ya no soporta cultivos que permitan producción de alimentos para el sostenimiento de su población. El 85% del presupuesto del gobierno haitiano es donaciones internacionales. Entonces nosotros no podemos sacar de contexto esa realidad. Esa situación de crecimiento demográfico incontrolable, porque no hay políticas de salud en ese estado, no hay salud, en ese país no hay prácticamente ni hospitales ni nada, esa es la realidad, genera espontáneamente un fenómeno de migración humana. Los haitianos no salen porque quieran salir, salen por la necesidad, no se van a matar, tienen que buscar, y eso ocurre en muchísimas partes en donde hasta los animales migran en busca de mejores pasturas. Eso es normal, ese es el instinto de supervivencia. Con la única diferencia de que República Dominicana, por la condición estrictamente insular, es la única frontera terrestre con ese estado. Pero eso no significa que los haitianos migren solamente hacia República Dominicana. Aquellos que pueden, lo hacen hacia el destino que puedan. Lo que está ocurriendo en algunos países de Sudamérica, algunos estados, por ejemplo, de Brasil, han declarado, porque tienen 1.300 o 1.500 haitianos ilegales, indocumentados, y que les ha colapsado los sistemas locales de salud. En estado de emergencia, eso lo han recogido. Es decir, el problema no es solamente de República Dominicana, es de muchísimos países, pero nosotros tenemos la presión migratoria más grande. Doctor, y el tema entonces es manejado geopolíticamente en ese foro, porque para nadie es un secreto que el principal sostenedor del llamado Sistema Interamericano de Justicia es una nación que no reconoce su competencia. Estados Unidos de Norteamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, pero ¿sabías tú que el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica no reconoce la competencia de la Corte? Digo, no estoy diciendo una opinión, eso es un hecho, Eury. Eso es un escenario de dominio imperial, mi querido camarada. Es así. Y eso incluso como parte de ese escenario, ese tablero de dominio regional. La República Dominicana está allá, acepta, participa, la defiende. Es utilizada, utilizada para esas estrategias de dominio geopolítico. Esa es una de las razones por las cuales el sistema interamericano está en crisis. No debería moverse mucho. Pero no está allá la República Dominicana en la Corte, no está representada. Ok, pero tú sabes por qué no deberíamos tú sabes por qué no debería moverse mucho. Porque las convenciones internacionales tienen que ser refrendadas por el Congreso de la República. Sí, pero ahora lo dicen porque lo van a... Espérate, y lamentablemente... Pero los que dicen eso, Julio, son los que ahora... No. Porque va a ser lo que dicen eso no. Sancionada. ¿Y por qué no lo plantearon hace 20, 30 años? Pero permíteme darte este dato. el dato. Lamentablemente, el presidente Leonel Fernández, que por eso pudiera confrontar problemas, el presidente Leonel Fernández, sin ser ratificada esa convención por el Congreso, que tenía que mandarla al Congreso, fue y juramentó la República Dominicana como parte de una convención, que esa convención el Congreso no la ha ratificado. Hay certificaciones del Senado y de la Cámara de Diputados que eso no ha sido ratificado. De manera que cometió el error histórico el presidente Fernández en una constitución que establece que los convenios internacionales, todos, tienen que ser refrendados por el Congreso. Un presidente cometió el error lamentable. ¿Y por qué ahora, Julio Sález? Bueno, pero ahí está el dato lamentable, que un presidente fue a juramentarse pasándole por encima al Congreso de su país, que no había conocido esa convención. Todavía no la ha convencido. Pero oye, la República todavía no la ha convencido. Es un argumento, señores, todavía no la ha convencido. Tiene representantes en México defendiéndose. Bueno, porque lo sencillo era así. Ya nosotros no le damos validez a eso y dejemos eso y no vamos. Y ahí va todos los casos. Es un argumento. Está bien que fue un error, supongamos que es un error. Señores, ¿ustedes creen que la República Dominicana puede salir de la Corte Interamericana? Por supuesto que sí. Como ha salido Venezuela. Porque tiene problemas con Estados Unidos. Y como ha advertido Ecuador y Bolivia que va a salir. Y como salió Perú en determinado momento. Y no pasa nada.
Sí, porque sus decisiones no tienen un efecto vinculante. Es como me llama el doctor Marco Peláez. Sí, tiene vinculante. Y me dice, perdóname. Bueno, me llama el doctor, hasta la decisión del tribunal. Pero hasta la decisión del mismo Tribunal Constitucional dice vinculante. Lo que pasa es que quieren salirse ahora. Como la República Dominicana cometió un error con esa decisión. Ahora la salida es como lo dicen los me llama el doctor Marco Peláez Bacoy y me dice, dile a Julio, que insiste con la preocupación del tema de la Corte, que primero, como tú señalas y sabes, eso no está aprobado por el Congreso. Segundo, no tiene un efecto vinculante como sí lo tienen las sentencias del Tribunal Constitucional establecidas en la propia Constitución. Eso no va a pasar de ser una imagen de periódicos, de prensa, de cables internacionales, sigan así, pero no tiene un efecto vinculante. Sigan así. Por eso Danilo habló, sigan así. La República Dominicana va a ser, tú lo sabes, Juan Miguel, tú eres un hombre internacional, tú sabes lo que implica, pero tú sabes lo que implica lo de la Corte Interamericana y lo de la situación de la República Dominicana. Si me permite. Porque Danilo pidió perdón. Si me permite, le voy a dar algunos datos. Hasta ahora todo lo que he dicho se ha limitado a señalar hechos. Es decir, si la jurisprudencia dijo esto, no estoy dando una opinión porque creo que las evidencias hablan por sí solas. Punto. En el año 1999 el presidente Leonel Fernández envió una comunicación sometiendo a la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo jurisdiccional es el mecanismo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos para hacer que esa tutela de los derechos humanos resultare efectiva. De manera que ante ella pudieran ser acusados los estados que incumpliesen con las obligaciones que establecía esa convención. Ese es el organismo. La convención establecía que la entrada en sumisión a la competencia, el reconocimiento de la competencia por parte de los estados miembros o de los estados suscribientes, debía hacerse por una declaración que no requería una convención adicional. Es decir, no hay que hacer una nueva convención para poner en ejecución la convención. Esa declaración que vincula a un estado debe ser hecha por el órgano competente para ello. ¿Hay alguien que aquí en esta mesa que no haya entendido lo que estoy diciendo? Sí. Bien, ¿cuál es el órgano constitucionalmente competente en nuestro país para ratificar las convenciones? El Congreso. Y cualquier otro compromiso internacional. ¿Cuál? El Congreso. El Congreso. Entonces, el presidente Fernández, al enviar esa comunicación, estaba constitucionalmente obligado a remitir eso al Congreso. Eso no es una opinión. Eso es la Constitución pura y dura. Puede que haya gente que se haya confundido y que le diga, no necesita una convención adicional, pero es que obligatoriamente esa declaración, de acuerdo a nuestro marco constitucional, tiene que ser dada por el órgano que tiene la facultad constitucional para comprometer el Estado. Es como un préstamo. No basta con que el presidente lo firme. Cualquier parecido con la Sunlan es pura coincidencia. Tiene que mandarlo al Congreso. No lo digo yo, es que no es el doctor Castillo Pantaleón que lo está diciendo, lo dice la Constitución. La Convención, entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pero que vamos a entender por simple declaración, ¿cómo es que se comprometen los estados? Entonces, la interpretación que estoy dando es contraria al derecho internacional. Entonces, tú buscas la Convención de Derechos de los Tratados, que la materia es la del año 1928, que la República Dominicana ratificó en el año 32, es la Convención de La Habana sobre Derechos de los Tratados. Establece que cuando se entiende por ratificación o adhesión, tiene que ser hecha esa ratificación o adhesión por el órgano que el derecho interno del Estado establezca. Es decir, no hay legitimidad en la sumisión. Cuando se produjo la sentencia Jan y Bosico, es que el país se desayuna con que el Estado Dominicano se había sometido a una jurisdicción que no había pasado por el Congreso. Un grupo de abogados y ciudadanos escandalizados por la situación fuimos al Congreso. Caramba, se nos pasó por debajo de la puerta una gaceta oficial, una cosa tan crucial para la soberanía y la autodeterminación. A los dominicanos se nos ha cruzado por debajo de la puerta y no nos dimos cuenta, porque eso es grave. Yo me aterroricé. Vamos al Congreso Nacional. Queremos saber si esto ha sido ratificado en algún momento. Y la Secretaría del Senado de la República certifica, ando con una copia de esa certificación aquí, que eso nunca pasó por el Congreso. El vicio de inconstitucionalidad, no creo yo que tenga yo que afirmarlo. Creo que eso es una cosa que le resulta ostensible a todo el mundo, hasta a aquel que no le guste. Hay que mirar para otro lado.
como el que tiene un elefante en el medio de la sala, acostado. Usted puede hablar del café, del clima, pero el tema es el elefante que usted tiene en la sala. Eso es una verdad tan grande como el elefante. El Estado Dominicano no la reconoció y se accionó en inconstitucionalidad. Porque esto no es nuevo, esto no es de ahora, Eury. Y ahí entonces te voy a dejar una copia de esa instancia de acción en inconstitucionalidad que un grupo de ciudadanos suscribimos y depositamos desde el año 2005. Que todavía y estamos en el 2013. Eso todavía está pendiente de conocimiento. La Suprema Corte de Justicia, atención, sí tuvo oportunidad de pronunciarse con respecto a algo similar. Atención, porque tampoco el tema es nuevo. Cuando se produjo la sentencia de Yanni Bosico, se le ordenó al Estado Dominicano el cumplimiento de una serie de aspectos, porque eso es inconstitucional. Y para buscar una salida política, los funcionarios de la Cancillería, lo que es hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, suscribieron un acuerdo de cumplimiento de la sentencia. O sea, cumplió el Estado Dominicano con la decisión de la Corte Interamericana. Un funcionario de la Cancillería. ¿Por qué el Congreso? No, déjame hablar para que tú oigas el dato, porque si tú no quieres tampoco escuchar el dato, es posible que estés construyendo un razonamiento sobre la base de una premisa falsa. Te estoy dando un dato correcto. Desde el punto de vista del dato histórico, la sentencia que de la Corte te voy a hacer referencia está ahí, en un boletín judicial. En ese acuerdo de cumplimiento de esa sentencia emanada por ese tribunal, firmaba un funcionario de la Cancillería comprometiendo al Estado Dominicano. Eso, como comprometió al Estado Dominicano, tampoco fue al Congreso, a las cámaras del Congreso. ¿Qué terminó pasando? Que un grupo de ciudadanos también demandamos en declaratoria de inconstitucionalidad ese documento. ¿Y sabes qué decidió la Suprema Corte de Justicia en función de la Corte Constitucional? Que eso era inconstitucional. Y el Estado no cumplió con eso. Que es inconstitucional. Pero perdón, el Estado, la pregunta es... El Estado no cumplió con eso. La pregunta el Estado no puede violar su propia constitución, Eury. Pero no cumplieron en la condena de las dos muchachas. El documento... La pregunta, espérate, tú dices que estás hablando por hecho. El documento... El Estado cumplió con esas dos muchachas, le dio el acta de nacimiento y le pagó lo que tenía que pagar, ¿o no? Atención, no, yo no soy funcionario de Cancillería. Bueno, pero yo te digo que sí, entonces como tú... Como yo confío en ti, confío en mí. Lo que sí te puedo decir, atención, cuando tú estudias el caso, porque hay que leérselo, resulta también que el Estado Dominicano había entregado la partida de nacimiento a las demandantes mucho antes, atención, mucho antes del sometimiento. Es decir, la Junta Central Electoral le había entregado el acta y como quiera nos demandaron. Es como el caso que nos sienta de nuevo en el banquillo de los acusados. Al país le resulta absolutamente claro que ha habido durante muchísimo tiempo mafias que documentan como dominicanos a gente que no lo es. Hay suplantaciones de nombre, no solamente en relación con haitianos, en relación con narcotraficantes, muchachos que quieren reducirse la edad para conseguir mejores contratos para peloteros, muchachos que quieren beneficiarse de las leyes de reunificación familiar en España y en Estados Unidos y se declaran hijos que no son. O sea, sí, pero esa situación es muy común. Son así, bueno, señores, muchos casos son así. Bueno, pero no todos los casos. Bueno, tenemos que terminar. Okay. Gracias a Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, doctor en Derechos Fundamentales, por esta comparecencia al sol de la mañana. 8:44, cambio y fuera.